Bien. Bueno, así, ahora sí vuelvo. Les decía que el módulo 2 pues nos corresponde solución de ecuaciones no lineales y pues la idea de la solución de estos problemas es encontrar los valores que podemos denominar como raíces de la ecuación que satisfacen las ecuaciones que nos representan alguna situación o que nos representan algún fenómeno, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos una ecuación de este tipo, aquí tenemos x a la 4 menos 3x a la 3 menos 7x a la 2 más 15x igual a menos 18. Los valores de x que satisfacen este valor son los que conocemos como raíces de la ecuación. ¿Sí? Entonces, en este caso, los vamos a, pues los representamos como R. Los números R que satisfacen la ecuación son los que denominamos raíces. Y para este caso particular tenemos 4 valores o 4 raíces que son menos 2, 3, otra vez 3 y menos 1. ¿Sí? Cuando lo resolvemos, lo normal es que nosotros hagamos o llevemos todos los términos de la ecuación a uno de los miembros, ¿sí? En este caso, fíjense que el menos 18 lo pasamos al lado izquierdo para expresar la función de la ecuación como una función completa. Y aquí tenemos una forma compacta donde se alcanzan a distinguir cuáles son los valores de esas 4 raíces que satisfacen los valores de la ecuación. Entonces, en este caso decimos que los valores de menos 1 y menos 2 son raíces sencillas y el valor de 3, que aparece 2 veces y que acá lo podemos distinguir por este orden 2, es una raíz repetida que tiene multiplicidad 2 o también la podemos conocer como una raíz doble. Entonces, en este caso, repito, los valores de x que denominamos R que satisfacen son menos 1, menos 2, raíces sencillas, y 3, que es una raíz doble o repetida con multiplicidad 2. Yo les decía que lo que hacemos normalmente es llevar todos los términos de la ecuación a uno de los miembros de la igualdad. Generalmente es al lado izquierdo, de tal manera que nos quede una ecuación igualada a cero. Entonces, cuando tenemos algo así, una función igualada a cero, lo que, bueno, también lo podemos denominar como ceros de una función. Entonces, aquí tenemos dos conceptos particulares, que son las raíces de una ecuación en general, que no necesariamente está igualada a cero, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos las raíces de esta ecuación, pero si tomamos toda esta parte, incluyendo el más 18 como una función, y la igualamos a cero, vamos a tener los ceros de una función, ¿sí? En este caso, los valores de 2 y 3 son ceros de esta función, f de x igual a x menos 2 por x menos 3, porque esta función la igualamos a 0 y los valores de x igual a 2 y x igual a 3 son los únicos que pueden satisfacer la función igualada a 0. Aquí tenemos ya una interpretación gráfica de lo que corresponden a esos ceros, ¿sí? Entonces tenemos cualquier función y los ceros son los valores por los cuales la función atraviesa el eje X, ¿sí? Son los ceros reales de una función f de x, los valores para los cuales efectivamente f de x tiene ese valor de 0. Podemos encontrar de la misma manera como hablábamos de raíces sencillas y raíces con multiplicidad, podemos encontrar ceros sencillos, como en este caso de la función f de x igual a x más 1 por x menos 2, ¿sí? En este, pues, una forma ya expandida sería x al cuadrado menos x
menos 2. Y podemos decir que esa función tiene dos ceros sencillos. ¿Por qué? Porque la podemos factorizar de esta forma y porque un valor de 2 y un valor en menos 1 son los cruces de esta función. Los cruces por el eje X, los cruces por 0. Podemos encontrarnos ceros múltiples también. Entonces, en este caso tenemos un cero doble, precisamente por este grado 2, donde es como si tuviéramos dos veces el mismo valor de x igual a 1 que satisface la ecuación. Si seguimos aumentando el grado, podemos encontrar ceros múltiples de multiplicidades más altas. Entonces, tendremos, por ejemplo, aquí en x al cubo, que x igual a 0 es un 0 de multiplicidad 3, precisamente por este orden 3 que aparece acá. Fíjense que es solamente x solita al cubo. Y de cierta forma, si nosotros podemos descomponer esto como x por x por x, cualquiera de esos valores de x, aunque son el mismo, valiendo 0, harían 0 la función, y de ahí pues nosotros hablamos de que esa multiplicidad es igual a 3. Aquí, bueno, aquí hay un error, dice x igual a 1, pero realmente es en x igual a 0. Esto por el lado de los polinomios, ¿no? Y pues nosotros sabemos que los polinomios de orden n tienen n ceros que pueden ser reales o complejos. Si el orden del polinomio es impar, tenemos un cero real al menos. Si la función tiene un cero múltiple, algunas de sus derivadas también van a ser cero en ese valor del cero múltiple. Si nos retrocedemos acá, por ejemplo, vemos que la derivada va a ser cero, la primera derivada, porque nos va a dar 3x al cuadrado. La segunda derivada nos va a dar 6x, también va a ser cero. Y la tercera derivada, que coincide con el orden de la multiplicidad, que va a ser igual a 6, es la primera o la que aparece diferente de cero. Eso es lo que nos dice acá esta expresión o este mensaje, este comentario. Con un cero con multiplicidad m, Profe, ¿sí? eso podría explicar otra vez ese punto que no lo entendí. Bien. Tenemos un cero múltiple, que es, por ejemplo, este caso. ¿Sí? El 0 está ubicado en x igual a 0 y tiene multiplicidad 3. Entonces, al tener multiplicidad 3, no solo la función, sino su primera y su segunda derivada son iguales a 0. Pero su tercera derivada es diferente de 0. Eso es lo que dice acá. Entonces, con un 0 en x igual a r ya en general, con multiplicidad m, la función y sus primeras m menos 1 derivadas serán 0 en ese mismo valor. Mientras que la derivada m, ¿sí? Si la multiplicidad es m, entonces la derivada del mismo orden va a ser diferente de 0. En nuestro ejemplo, x igual a 0 con multiplicidad 3, entonces la función y sus primeras dos derivadas serán 0 en x igual a 0. Y la tercera derivada será diferente de 0 en x igual a 0. Tendríamos que ubicar acá, entonces vamos a poner, por ejemplo, ok, acá mejor, f de x igual a x al cubo, ¿cierto? Tiene un 0 en x igual a 0 con multiplicidad
m igual a 3. ¿Listo? Lo que decimos allá en ese mensaje es básicamente que como m es igual a 3, entonces f', tenemos aquí la ecuación, f' de x es igual a 0, f segunda de x es igual a 0 también, pero f3 de x es diferente de 0, ¿sí? Porque este 3 es el mismo orden que la multiplicidad del 0. Entonces nosotros podemos verificar que precisamente la derivada, la primera derivada de la función será 3x al cuadrado. Que si la evaluamos en 0, que es donde está nuestro 0 o nuestra raíz, vamos a decirle raíz para no utilizar tanto el término 0. Entonces, si lo evaluamos en el valor de nuestra raíz, que es 0, la primera derivada es 0 también. Lo mismo sucede acá. La segunda derivada va a ser 6x. Entonces evaluamos la segunda derivada en nuestra raíz, que es x igual a 0. Y también coincide con el valor o con la segunda derivada en 0. Pero para la tercera derivada es igual a 6. Por lo tanto, aquí ya es diferente de 0. Se garantiza que es diferente de 0 la emesiva derivada, que es en este caso la tercera derivada, para ese 0 múltiple de multiplicidad 3. Esto puede ser un poco confuso, pero la idea es que lo sepamos con el sentido de que nos puede ser útil para saber más adelante, cuando estemos aplicando los métodos, en qué momentos se pueden aplicar y qué condiciones se tienen para aplicar dichos métodos. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, con esta ecuación, movemos los términos a la izquierda, definimos la función y los ceros de f de x son las mismas raíces de la ecuación f de x igual a 0. ¿Sí? Por eso es que a veces utilizamos los términos de 0 o de raíz como indistintamente, pero pues vale hacer la aclaración de que la ecuación no necesariamente va a estar igualada a 0, nos va a entregar unas raíces, mientras que una función nos entrega los ceros si la igualamos precisamente a ese valor de 0. De ahí el nombre de ceros. Después de esta introducción, entonces sí podemos hablar de métodos de solución. Entonces, para resolver ecuaciones, tenemos tres alternativas principales de solución, que son las soluciones analíticas, que no siempre son posibles, entonces son solo un número particular o una cantidad particular de ecuaciones a las que les podemos resolver de forma analítica. La mayoría no se van a poder resolver de forma analítica. Entonces, una forma alternativa es una solución gráfica y la que nos interesa son las soluciones numéricas. Dentro de esas soluciones numéricas vamos a ver dos tipos, que son métodos abiertos y métodos cerrados. Ya más adelante les voy a comentar en qué consiste cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo de solución analítica. ¿Sí? El polinomio de orden 2 que todos conocemos
ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y seguramente muchos de ustedes recuerdan esta forma general que me representa la solución para todas las ecuaciones de este tipo. ¿Sí? Ahora, no todas las ecuaciones, como les decía, pueden resolverse de esta forma y llegar a una forma general que me dé la solución analítica. Por ejemplo, tenemos la ecuación x menos c a la menos x igual a 0, que no podemos resolver de forma analítica. Entonces, una alternativa para encontrar solución a una ecuación como esta es el método gráfico. Aquí tenemos la ecuación e a la menos x, perdón, la función e a la menos x, ¿sí? Tenemos en color azul la función x, la función lineal, y igual a x, y la raíz o la solución está justo en el cruce de esas dos funciones. ¿Sí? Entonces, el método gráfico nos va a permitir, digamos, a partir de inspección, determinar algo como esto. La raíz se encuentra en un intervalo que está entre 0 y 1. Entonces, nosotros garantizamos a partir del método gráfico que esa solución está en el intervalo entre 0 y 1. Pero de pronto podemos ser un poquito más precisos dependiendo de la gráfica y de la escala de la gráfica, de su precisión, que por ejemplo la raíz pueda estar alrededor de 0.6. Si nosotros nos quedamos mirando nada más esa gráfica que está ahí en la pantalla, ese 0.6 no parece ser tan 0.6, sino un poco más grande. Entonces, con certeza, solamente estaríamos en la capacidad de decir que la raíz está entre 0 y 1. De todas maneras, esta aproximación gráfica es importante en el sentido de que nos permite establecer por lo menos un rango o un intervalo de confianza donde sabemos que la raíz se encuentra. Pero no son lo suficientemente precisos como para entregarnos un valor que nos dé la suficiente confianza. De allí entonces que nosotros estemos más interesados en ese tipo de situaciones en aplicar un método numérico. Métodos numéricos que existen pues una cantidad que ustedes no se pueden a veces imaginar, pero nosotros vamos a enfocarnos en algunos como son el método de la bisección, el método de Newton y seguramente el método de la secante. Pero yo les había dicho que hay métodos cerrados y métodos abiertos. Entonces, ¿qué son los métodos cerrados? Entonces, recuerden que aquí encontramos un intervalo. Con ese intervalo y un método cerrado, nosotros podemos hacer varias iteraciones hasta reducir el tamaño de ese intervalo a un valor lo suficientemente pequeño que nos diga, bueno, la raíz no doy el valor exacto de la raíz, digo que está en este intervalo, pero con mucha más confianza que un intervalo inicial, como por ejemplo el que podemos obtener con un método gráfico. Entonces, en este caso, podríamos partir de este intervalo de 0, o sea, entre 0 y 1, reducirlo a la mitad, ¿sí? Irlo reduciendo sucesivamente el tamaño hasta decir que ya el rango de tolerancia de ese intervalo es lo suficientemente pequeño para garantizar que la raíz pues nos va a servir. En este caso, el método de la bisección, que vamos a ver más adelante en detalle, es precisamente eso, tomar un intervalo inicial, dividirlo en la mitad, tomar una de esas dos mitades
y seguir dividiendo sucesivamente el intervalo entre 2. Pero como alternativa a los métodos cerrados tenemos los métodos abiertos, en donde en lugar de partir de un intervalo, vamos a partir de un valor estimado de la raíz. Por ejemplo, aquí partiríamos de 0.6, ¿sí? Aunque otro podría decir, no, partamos de 0.7 o de 0.8. Y a partir de esa suposición inicial, empezamos a aplicar el método de tal manera que lleguemos a una solución más cercana a la verdadera raíz o al verdadero valor que estamos buscando. ¿Qué problema tienen estos métodos abiertos? Que así como podemos acercarnos mucho más rápido que con los métodos cerrados al valor de la raíz, es probable que nos acerquemos a un valor diferente o que nos alejemos completamente de la raíz. Entonces, con los métodos abiertos vamos a tener que, pues, bueno, analizar o tener en cuenta los o las situaciones de convergencia. Entonces, básicamente, la convergencia nos dice que si para una secuencia de puntos que pueden ser las iteraciones o las estimaciones que nosotros le estamos dando a determinado valor de una raíz, nos acercamos lo suficiente a un número, podemos decir que converge a ese número. Entonces esta es la notación matemática de convergencia, donde decimos que una secuencia, aquí tenemos la secuencia de x1, x2, hasta xn, converge a un valor de x si existe un número de iteraciones, que sería n mayúscula, tal que de ahí en adelante cualquier iteración esté por debajo de una distancia pequeña de la raíz que nosotros buscamos. Esa es básicamente la notación de convergencia. Y entre otras cosas podemos encontrar convergencias de tipo lineal, convergencias de tipo cuadrático, convergencias en general de orden P, que podemos representar matemáticamente de las formas con las que vemos acá. ¿Listo? Estoy pasando un poco rápido esto para poder llegar a los métodos y que ustedes me comprendan un poco mejor a partir de cada uno de estos métodos. ¿Listo? Entonces, lo último que me queda por decir acá es la velocidad de convergencia. Entonces, si nosotros vimos que hay convergencia lineal, convergencia cuadrática y convergencia de orden P en general, podemos decir que un método que tenga convergencia cuadrática es mucho más rápido que un método que tenga convergencia lineal. O sea que a mayor sea el orden de la convergencia, vamos a tener una convergencia o una velocidad más rápido a la cual podemos llegar al valor que estamos buscando. ¿Listo? Ahora, vamos a presentar o voy a presentar el método de la bisección, que es el método más sencillo para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, con este método tenemos, bueno, necesitamos un intervalo inicial donde se garantice que está el cero de la función. Entonces, si volvemos acá, la función que tenemos acá, f de x igual a x menos c a la menos x, que la representamos gráficamente así, nosotros garantizamos que la raíz de esa ecuación está en el intervalo entre 0 y 1. ¿Cómo lo hicimos? Aquí a través del método gráfico. Entonces, ese intervalo entre 0 y 1 nos puede servir como intervalo inicial para utilizar el método de la bisección y encontrar un valor más exacto de
de esa raíz. Entonces, el método consiste en reducir, como les decía, el intervalo entre 2. Entonces, tomamos ese intervalo de 0 a 1, lo partimos en dos partes iguales, es decir, un intervalo más pequeño de 0 a 0.5, otro de 0.5 a 1. Tenemos que aplicar una prueba para determinar cuál de esos dos intervalos es el que mantiene o el que sigue conteniendo la raíz. Y este procedimiento lo repetimos hasta que nosotros decidamos ya que el intervalo es lo suficientemente pequeño para poder entregar una solución. Entonces aquí nos apoyamos en el teorema del valor intermedio. Tenemos un valor A y un valor B que me definen un intervalo. Y si tenemos una función continua en ese intervalo, y además f de A y f de B tienen signos diferentes, entonces garantizamos que exista al menos un cero en ese intervalo. ¿Sí? Es algo parecido a lo que tenemos acá, solo que acá lo tenemos gráficamente como el cruce entre esas funciones. Sabemos que esa raíz va a estar acá, pero gráficamente estaríamos analizando una función diferente o dos funciones diferentes a esta función. De todas maneras, a partir de este teorema, nosotros tenemos que determinar que f de A y f de B deben tener signos diferentes para garantizar que exista al menos un intervalo, perdón, un cero o una raíz en el intervalo entre A y B. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos. Para este caso, donde tenemos f de A y f de B con signo positivo, ¿sí? Vemos que existe 1, 2, 3 y 4 ceros reales que podríamos encontrar de cualquier manera. ¿Sí? Y aquí tenemos un intervalo muy parecido. Bueno, de hecho es el mismo intervalo. F de A y F de B coinciden en los signos, es decir, ambos tienen signo positivo, al igual que en esta gráfica, pero tenemos el caso en donde no tenemos ceros reales. Entonces, a pesar de que estas dos funciones son diferentes y aquí existe el cero y aquí no, en ninguno de los dos casos podemos aplicar el método de la bisección porque no se cumple con esta regla del teorema del valor medio. ¿Sí? Que f de A y f de B sean distintas para poder, de distintos signos, para poder aplicar el método de la bisección. Acá tenemos dos gráficas donde f de A y f de B tienen signos distintos. En este caso, al menos uno de esos ceros es real. Aquí tenemos tres ceros reales, lo cual en ambos casos nos garantiza que existe al menos uno, y de tal manera, en ese intervalo, sí podemos aplicar el método de la bisección. Esto aplica no solo para el intervalo inicial, sino para todos los intervalos sucesivos que vayamos obteniendo en la medida en la que vayamos aplicando el método varias veces. Entonces aquí aparece ahora sí la definición. ¿Sí? Profe, y en el momento que ya deje de cumplirse haciendo los intervalos sucesivos, ¿qué pasa? ¿Paramos? Si nosotros garantizamos con un intervalo inicial algo así y dividimos el intervalo entre dos, siempre vamos a tener un intervalo que cumple la regla, a menos que demos justo con el valor de la raíz, lo cual pues sería básicamente ya encontrar la solución. Entonces pues ahí también tendríamos un criterio de parada. El otro criterio de parada es decir, el intervalo es lo suficientemente pequeño y ya con ese nivel de confianza yo puedo trabajar.
Ah, listo, bro. ¿Listo? Bueno, aquí se ve un poco corrido. La forma en la que aplicaríamos el método de la bisección. Bueno, aquí se ve, como les decía, un poco desfasado, pero básicamente lo que tenemos es f de A y f de B tienen signos opuestos dentro de un intervalo A y B donde la función es continua. ¿Sí? De esta manera aseguramos la existencia de un cero y podemos aplicar el método de la bisección. ¿En qué consiste el método de la bisección o el algoritmo? Ahora sí, ¿cómo lo aplicamos? Ya sabemos las condiciones. F de X tiene que ser continua en el intervalo. Los signos de f de A y f de B tienen que ser opuestos. Entonces, esta es una manera matemática de averiguarlo. Que f de A por f de B sean menor que 0. Es decir, alguno de los dos es negativo y el otro es positivo. Y el algoritmo consiste en encontrar la mitad de ese intervalo. Entonces el punto medio será el promedio entre A y B. Evaluamos la función en ese punto, ¿sí? Y aquí verificamos cuál de los dos intervalos resultantes es el que sigue manteniendo la raíz. Entonces en este caso, fíjense que f de c estaría dando negativa, por lo tanto la raíz estaría entre A y C, y ese sería el intervalo que yo tomo para la siguiente iteración. ¿Listo? Gráficamente sería algo así. Este es el A inicial y este es el B inicial. La mitad, bueno, no será exactamente la mitad, pero la podríamos ver más o menos por acá. Aquí verificamos el signo de la función evaluada en ese punto medio y vemos que es positiva. ¿Sí? Entonces nos quedamos con una positiva y una negativa. De tal manera que el intervalo que nos interesa va a ser ahora entre A1 y B sub 0. Dentro de ese intervalo de interés, volvemos a tomar la mitad, volvemos a evaluar la función en esa mitad y verificamos el signo. Como sigue siendo positivo, tomaríamos este intervalo que va haciéndose más pequeño, donde aquí podemos ver gráficamente, estamos garantizando que la raíz se encuentra ubicada. ¿Listo? Si seguimos la iteración, por acá vamos a obtener más o menos la mitad. Entonces, en esa mitad la función es negativa, por lo tanto tomaríamos un intervalo entre A sub 2 y la mitad de este intervalo. Y así funciona el algoritmo de la bisección. Acá encontramos pues otra forma o una forma gráfica de mostrar, que es un diagrama de flujo, ese método de la bisección, donde tenemos, bueno, aquí prácticamente ya está cómo programarlo. Tenemos la función evaluada en A, la función evaluada en B, el punto medio, evaluamos la función en ese punto medio y verificamos el signo de esa función para decidir cuál de los dos límites es el que eliminamos, cuál dejamos y completamos el nuevo intervalo. Vamos a verlo ahora con un ejemplo, donde tenemos esta función f de x igual a x al cubo menos 3x más 1. El intervalo que nos dan es entre 0 y 2. Entonces, antes de aplicar el método, tenemos que verificar las condiciones. F de x es continua en ese intervalo, entonces se cumple, pero f de 0 es 1 y f de 2, que es el otro límite del intervalo, es 3. Ambos son positivos, por lo tanto, no se satisfacen las condiciones y no podemos aplicar el método de la bisección. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá estamos evaluando la función f de x. Debería dar negativo.
Exacto. Una de estas dos evaluaciones, es decir, f de 0 o f de 2, debería ser negativa. Eso lo verificamos a través de este producto entre ellas dos. Dio positivo, eso quiere decir que ambas son del mismo signo. ¿Sí? Entonces no se cumple esa condición y no podemos aplicar el método de la bisección. Fíjense que si yo cambio el intervalo, ahora ubico el intervalo entre 0 y 1, sigue siendo continua en ese intervalo, pero ahora f de 1, si la evaluamos, es menos 1, ¿sí? Es negativa, mientras que f de 0 es 1, es positiva, son de signos opuestos, por lo tanto se satisface la condición y ahí sí podemos aplicar el método de la bisección. Aquí, bueno, aquí no aparece, pero rápidamente. Como podemos aplicar el método de la bisección, tomaríamos el punto intermedio entre este intervalo, que sería 0.5. Evaluamos f de 0.5. Si nos da positivo, quiere decir que deberíamos tomar el intervalo entre 0.5 y 1, ¿sí? Porque f de 1 es negativo. Si nos da negativo, entonces deberíamos tomar el intervalo entre 0 y 0.5 y ahí continuar con nuestra iteración. Como siempre vamos a obtener es un intervalo, entonces a veces lo que nosotros necesitamos es realmente el valor. Y como no, muchas veces no podemos trabajar con el intervalo, entonces lo que hacemos es dentro de ese intervalo, tomamos la mitad y es lo que denominamos la mejor estimación del 0 de f de x. Entonces sí, aquí voy a tomar como ejemplo este intervalo entre 0 y 1. Si ese ya es mi intervalo final, la mejor estimación será decir que la raíz está en 0.5. ¿Sí? Eso es básicamente lo que decimos acá. Y el nivel de error de esa estimación está determinado por la diferencia en el intervalo, ¿sí? Entonces sería 1 menos 0, que se da a 1, dividido entre 2. Por lo tanto, ese intervalo tendría un error de 0.5, que sería el tamaño de los intervalos más pequeños. Y el criterio de parada lo asociamos a ese error en la mejor estimación. ¿Sí? Entonces, podemos hacerlo con un número fijo de iteraciones o podemos detenernos cuando nosotros digamos el error es lo suficientemente pequeño. Acá tenemos la relación de ese error. Sí, entonces este b menos a es el delta x0 original, es decir, el intervalo original, dividido entre 2 a la n. N es el número de iteraciones y este es el nivel de error E sub n relacionado con el nivel de error que nosotros podemos definir. Bien, vamos a verlo, perdón, vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, tenemos un intervalo inicial entre 6 y 7, ¿sí? Y nos preguntan cuántas iteraciones se deben o se necesitan para que el error x menos r, que es el estimado menos la raíz, sea menor que este epsilon. Entonces, n es el número de iteraciones, debe ser mayor o igual que el logaritmo en base 2 de la diferencia del intervalo sobre el epsilon. Eso viene de acá, donde relacionamos. ¿Por qué el logaritmo en base 2? Porque estamos dividiendo constantemente el intervalo entre 2. ¿Sí? Aquí podemos determinar. Vemos a epsilon, vemos la diferencia del intervalo inicial. Y este es el número de iteraciones. 7 menos 6 dividido en 0.0005. Logaritmo en base 2 y eso nos da 10.96.
lo cual nos indica que deberíamos hacer 11 iteraciones para obtener este error asociado a la estimación de la raíz en este intervalo inicial. Vamos a mirar otro ejemplo. X igual a coseno de X y queremos que el error absoluto, fíjense que todavía no hablamos de error relativo, sino de error absoluto, es o debe ser menor a 0.02 con este intervalo inicial. X igual a 0.5 o A igual a 0.5 y B igual a 0.9. De aquí podemos estimar fácil el valor de f de x como x menos coseno de x. O también lo podríamos hacer como coseno de x menos x. Recuerden que es básicamente pasar los términos todos a la parte izquierda de la ecuación. Por eso aquí nos queda x menos coseno de x. Pero también será válido encontrar si f de x o coincide si f de x lo evaluamos como coseno de x menos x. Después verificamos el cumplimiento de las condiciones con esta función. Aquí tenemos una ecuación, aquí tenemos una función y las condiciones las evaluamos sobre esta función. Entonces tenemos, esta es la función x menos coseno de x. Tenemos el intervalo entre 0.5 y 0.9. Entonces 0.5 está por acá. Esto me salió un poco desfasado. Digamos que 0.9 sea este. Bueno, realmente está un poco más para acá. Ah, es que esta es la raíz, perdón. Sí, coincide con 0. 0.9 está por acá. La función es positiva para 0.9. La función es negativa para 0.5. Por lo tanto, las condiciones se cumplen. Aquí tenemos ya los valores evaluados de la función en 0.5 y 0.9. Tenemos que es negativa para f de 0.5 y positiva para f de 0.9. Ahora nos queda estimar cuántas iteraciones necesitaríamos para resolver este problema. Con la fórmula que teníamos aquí atrás, que n debe ser mayor o igual que el logaritmo en base 2 de la diferencia entre los puntos del intervalo inicial, o sea, b menos a, sobre epsilon, que es el valor del error que vamos a permitir. Entonces vamos a tener n, bueno, aquí ponemos igual, pero realmente es mayor o igual que el logaritmo de 0.4. 0.4 resulta de esta diferencia, dividido en epsilon, que es el error absoluto, 0.02, nos da 4.32. Por lo tanto, necesitaríamos 5 iteraciones. Es decir, tomar este intervalo, reducirlo a la mitad, tomar una de esas mitades, reducirlo a la mitad y así sucesivamente 5 veces. Y nos queda el cálculo de la nueva estimación. Y aquí es donde aplicamos el algoritmo de la bisección. Entonces, acá tenemos este intervalo inicial, ¿cierto? A igual a 0.5, B igual a 0.9. Aquí está f de A evaluado, nos dio negativo. F de B evaluado, nos dio negativo. Y el error asociado a esta iteración es B menos A. B menos A es 0.9 menos 0.5, nos da 0.4, dividido en 2. Entonces el error máximo es 0.2. ¿Listo? 0.2 todavía no es el 0.02 que buscamos. Por eso aplicamos el algoritmo de la bisección, que consiste en tomar la mitad de ese intervalo, en este caso 0.7, y evaluar f de 0.7. Pues aquí me vuelve a salir desfasado.
Vamos a acomodar un poquito acá. Ok, sí creo que ahí se ve un poco mejor. Donde tenemos, este es el intervalo inicial, 0.5, 0.9, y este es el punto intermedio de este intervalo inicial, 0.7. Si evaluamos la función en 0.7, nos da este valor negativo. Como nos da este valor negativo, entonces desechamos el que ya teníamos negativo y el nuevo intervalo será entre 0.7 y 0.9. Como redujimos el intervalo a la mitad, el error que estaba en 0.2 también se reduce a la mitad y ahora es 0.1. ¿Listo? Entonces nosotros quedamos con ese nuevo intervalo entre 0.7 y 0.9. Pero el error todavía no es suficientemente pequeño como el que nosotros deseamos. Aplicamos nuevamente el algoritmo de la bisección entre 0.7 y 0.9, evaluamos la mitad, que es 0.8. La función en ese 0.8 evaluada nos da con signo positivo, ¿sí? Entonces desechamos este 0.9 que también teníamos con signo positivo y el intervalo nos queda entre 0.7 y 0.8. De nuevo, el error al reducir el intervalo a la mitad se reduce nuevamente a la mitad. Nos queda 0.7 a 0.8. Como todavía no llegamos al nivel de error deseado, dividimos el intervalo a la mitad, es decir, encontramos nuestro punto intermedio, 0.75, la mitad entre 0.7 y 0.8, ¿sí? Y tenemos que evaluar en ese punto 0.75 cuál es el valor de la función. Creo que aquí me falta una evaluación. Vamos a ubicar aquí 0.7, 0.8. Digamos que esto es 0.75. ¿Sí? Aquí nos daría 0.1013. Pasémoslo para acá. Borrémoslo. Y tenemos que evaluar la función en 0.75. La función es x menos coseno de x. Entonces, voy a evaluarla por acá rápidamente. 0.75 menos coseno de 0.75 y eso me da 0.018. 0.018. Bueno, si le agrego aquí un número me quedaría 3 para que quede con las mismas cifras decimales. Esto es 0.70. Ah, no era aquí, perdón. Es la siguiente diapositiva. 0.0183. Sí, fíjense que nos da positivo. Sí, entonces desechamos el 0.8. El intervalo ahora va a quedar entre 0.7 y 0.75, ¿sí?
El error va a ser la mitad de esto, entonces va a ser 0.025. Y aplicaríamos una última iteración para reducir ese error. Con esa última iteración, el intervalo nos quedaría entre 0.725, que es el punto que estaría acá, y 0.75, eso quiere decir que esta evaluación dio negativa. Y la mejor estimación es la mitad de ese último intervalo, es decir, la mitad entre 0.725 y 0.75. Y el error va a ser la mitad de esta última estimación, que coincide con 0.0125, que ahora sí es menor que el 0.02 que teníamos acá originalmente. ¿Listo? Bien, yo pensaba mostrarles esto en MATLAB. Así, veámoslo en MATLAB antes de pasar al siguiente ejemplo. Listo, entonces voy a crear aquí un nuevo script. Y vamos a tener algo así. Entonces nuestra función es f de x igual a coseno de x, a x menos coseno de x. F de x, voy a ponerlo aquí en un comentario, es igual a x menos coseno de x. El intervalo inicial dijimos que era entre 0.5 y 0.9. Listo, entonces f de a es igual 0.5 menos coseno de 0.5. Es el mismo 0.37 menos, bueno, negativo, 0.3776. Y si evaluamos acá, para f de b, 0.9. Ahí vamos garantizando que se cumplan las condiciones, porque f de a es negativo, f de b es positivo. De ahí tomamos el valor intermedio, que es c. Entonces, c es igual a más b dividido entre 2, ¿cierto? Pero ¿quién es a más b? Perdón, ¿quién es a? A es 0.5, b es 0.9, y ahí nos queda que c es 0.7, es decir, el punto en la mitad de esos dos. Evaluamos ahora f de c. Voy a ponerlo aquí como 0.7 menos coseno de 0.7 y nos da un valor negativo. Como nos da un valor negativo, quitamos a y el nuevo intervalo va a ser entre 0.7 y 0.9. ¿Sí? Es lo mismo que acabamos de hacer acá. Y ahí vamos aplicando el método de la bisección hasta llegar al error que no sea permitido. Si tenemos aquí otro ejemplo, aquí
De pronto lo podemos visualizar mejor con un paso a paso. Sí, donde tenemos encontrar las raíces de x al cubo menos 3x más 1 en el intervalo de 0 a 1. Entonces se cumplen las condiciones, f de x es continua en el intervalo, evaluamos la función en los límites del intervalo y vemos que una es de signo positivo, la otra es de signo negativo, por lo tanto podemos aplicar el método de la bisección. Y aquí empezamos aplicando el método de la bisección. Entonces en la columna número vamos a encontrar el número de la iteración, en este caso nuestra primera iteración, la hacemos con, vamos a poner esto aquí, ¿sí? Número 1 de la primera iteración. Vamos a tener también nuestro intervalo inicial, A vale 0, B vale 1. Evaluamos f de A, evaluamos f de B. La una es positiva, la otra es negativa. Encontramos el punto medio de ese intervalo, que es el promedio entre A y B. En este caso es 0 más 1 dividido entre 2, que nos da 0.5. Es la mitad de este intervalo. Y evaluamos la función, que es x al cubo menos 3x más 1, en ese 0.5. Y fíjense que nos da un valor negativo, menos 0.375. Menos 0.375. ¿Sí? Entonces vamos a mantener ahí ese valor. Y antes de pasar a la siguiente iteración, vamos a verificar acá que el error es el tamaño del intervalo 1 menos 0 sobre 2. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, o en esta iteración en particular, la estimación y el error absoluto, son iguales. Pero en la medida en la que nosotros vamos aumentando el número de iteraciones, vamos a ver que este error se va a disminuir a la mitad. Entonces, si el intervalo inicial es entre 0 y 1 y el valor en el punto medio 0.5, la función la evaluamos ahí, nos da negativo. Si f de a es positivo, f de a b es negativo, entonces vamos a quitar para la siguiente iteración esta b. ¿Sí? Entonces vamos a mantener, porque f de a es positivo, necesitamos un límite cuya función evaluada sea negativa, entonces vamos a tener f de c. Y el nuevo intervalo va a estar aquí. 0 permanece, es decir, la a no cambia, pero la b sí cambia. Se hace este 0.5 que teníamos acá, lo pasamos para acá, porque esta evaluación dio negativa. Y entonces, a partir de ahí, continuamos nuestra iteración número 2. F de A sigue siendo igual, de hecho sigue con el mismo signo. F de B es ahora menos 0.375. C ahora es la mitad entre el nuevo intervalo, que es 0.25. Evaluamos f de c y fíjense que ahora nos da positivo. ¿Sí? Entonces ya sabemos que si esto nos da positivo, al que vamos a reemplazar es al que tenga aquí el argumento positivo o la función positiva. Como f de a es el positivo, entonces en el próximo intervalo vamos a tener entre 0 y 25 y 0.5. Y fíjense que el intervalo se ha ido reduciendo a la mitad. Y como el intervalo se reduce a la mitad, el error, que es la mitad del intervalo, también se reduce a la mitad. ¿Sí? Aquí tenemos la iteración 3. F de 0.25 nos dio positivo. Entonces reemplazamos a A como 0.25. B permanece igual, 0.5. F de A sigue siendo positiva, pero ahora tenemos un valor distinto. F de B no cambió. C es la mitad de este nuevo intervalo. Entonces la mitad entre 0.25 y 0.5 es 0.375.
la función evaluada en ese valor de C, ahora nos volvió a dar negativo, ¿sí? Si nos volvió a dar negativo, ¿cuál de los límites del intervalo tendríamos que reemplazar? ¿0.25 o 0.5? 0.25. De hecho, reemplazamos, en el siguiente vamos a reemplazar a 0.5. ¿Por qué? Porque con 0.5 la función evaluada nos da positivo. Perdón, con 0.25 la función evaluada nos da positivo. Con 0.5 la función evaluada nos da negativa. Tenemos otra vez negativa, entonces la que no nos sirve es la que ya estaba negativa. Esa es la que cambiamos. ¿Sí? Fíjense que aquí ha pasado lo mismo. 0 y 1. Para 0 la función era positiva, para 1 la función era negativa y la función en la mitad nos dio negativa. Entonces reemplazamos el negativo, que es el que ya no nos sirve, y en vez de 1 ponemos ese 0.5. Y así es que vamos aplicando el método de la bisección, de tal manera que vamos reduciendo el tamaño del intervalo a partir de el signo de la función evaluada en la mitad de ese intervalo. ¿Sí? Entonces, como en esta iteración, la mitad del intervalo nos había dado 0.375, nosotros evaluamos la función en ese punto, nos da negativa, y al darnos negativa, entonces tenemos que reemplazar, es el negativo que estaba aquí. ¿Sí? F de B, entonces al que reemplazamos es a B. En vez de 0.5, vamos reduciendo el tamaño del intervalo ahora de 0.25 a 0.375. Y acá el signo se mantiene, pero el valor ahora es diferente. Y aquí tenemos C como la mitad de 0.25 a 0.375, que nos da 0.3125. Evaluamos la función en ese valor y nos da positiva. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos una quinta iteración, como esto nos da positivo, también tenemos que reemplazar el que aquí nos da positivo. El nuevo intervalo estaría entre 0.3125 y 0.375. ¿Sí? Que es el que aparece acá. Esto nos dio positivo, es el que está aquí. Entonces reemplazamos el que aquí era positivo. Y como aquí f de a era positivo, entonces el nuevo límite del intervalo va a ser 0.3125. El otro queda igual, es decir, vamos reduciendo simplemente por un lado. Es como ir acorralando de cierta manera la raíz, dependiendo del signo del punto intermedio. Listo, fíjense que acá me vuelve a dar, bueno, para el valor intermedio un valor positivo. Entonces yo volvería a reemplazar acá sobre f de a y volvería a reemplazar el límite aquí en a. ¿Listo? Ventajas de ese método de la bisección: su simplicidad, su fácil implementación. Esto, una evaluación de función por iteración. ¿Qué quiere decir? Es esto que estamos haciendo acá. Nosotros tenemos esta estimación que hacemos del punto intermedio, la utilizamos para evaluar la función. Pero eso lo hacemos una sola vez en cada iteración. Eso es lo que hace referencia cuando hablamos de una evaluación de función por iteración. Entonces, el tamaño del intervalo se va reduciendo cada vez a la mitad. Entonces, ustedes veían aquí, por ejemplo, el intervalo original era de tamaño 1, este intervalo es de tamaño 0.5, este intervalo es de tamaño 0.25, este intervalo es de tamaño 0.125. ¿Sí? Fíjense que está relacionado con el error. Aquí el tamaño del intervalo es 1, el error es la mitad de ese tamaño. El tamaño del intervalo es 0.5, el error es la mitad de ese tamaño. El tamaño del intervalo es 0.25, el error es la mitad de ese tamaño del intervalo, y así sucesivamente. Aquí no estamos aplicando conocimientos o no necesitamos averiguar nada de la derivada de la función. ¿Sí? Entonces,
Eso es una ventaja porque vamos a ver algunos métodos donde sí necesitamos conocer valores de la derivada en determinados puntos. En cambio aquí esto es muy intuitivo porque simplemente contando con el intervalo inicial y con la posibilidad de evaluar la función, nosotros podemos determinar ese valor del cero. ¿Listo? Por supuesto tiene desventajas. Entonces eso nos puede acarrear que trae una lenta convergencia y buenas aproximaciones intermedias pueden ser descartadas. ¿Qué quiere decir eso? Como nosotros vamos reduciendo el intervalo a la mitad, pero el error lo estimamos como el error máximo, ¿sí? Entonces digamos que la raíz está muy pegadita a un límite, siempre iríamos quitando de un lado y acercándonos, pero sería un acercamiento lento. ¿Listo? Bien. Creo que ha sido como mucha información por hoy. No, pues por los inconvenientes del principio, creo que corrí un poco más de lo normal. Entonces no les había dejado como tiempo para preguntarme. No sé si tengan alguna pregunta. No, señor, todo claro. Ok, la ventaja del método de la bisección es que es bastante intuitivo. ¿Sí? Es simplemente tomar el intervalo, reducirlo a la mitad por un lado o por el otro, dependiendo del signo de la función. ¿Sí? Entonces, yo creo que para ustedes va a ser muy fácil cuando empiecen a implementar ejercicios de ese método, aplicar el método, ¿sí? Y también va a ser muy fácil poderlo programar. ¿Alguien más me parece que iba a hablar? Es que aquí todavía no me acostumbro un poco a estar trabajando en la oficina virtual. No sé entonces si continúo presentándoles el método de Newton-Raphson o paramos hasta el método de la bisección por hoy. Yo creo que parar para darle más tiempo, ¿no? Sí, me parece que hoy podemos dejar por ahí. De todas maneras, voy a mostrarles. Sí, de todas ¿Sí? maneras, puedes subir las diapositivas, es que yo no alcancé a copiar nada. Sí, es que pensé que iba a tener menos tiempo por todos los inconvenientes del principio y avancé como muy rápido. Yo les estoy compartiendo las diapositivas. Después de eso vamos a ver el método de Newton-Raphson o el método de Newton. ¿Sí? Ahí también hay varios ejemplos. Y el método de la secante. Ahí vamos a ver unas comparaciones entre los métodos. Y bueno, hay varios ejemplos que yo creo que podemos revisar como con más calma en la otra clase. Por ahora yo creo que sería bueno si ustedes pueden revisar esto, el diagrama de flujo del método de la bisección. Eso es lo que yo estaba pensando, digamos, hacer un código para poder agilizar más, porque es que lo que usted dice, la desventaja de que se demora demasiado. Sí, entonces, exacto, la idea es que ustedes puedan ir revisando esto y puedan llegar a programar esto, que sería el método de la bisección. ¿Listo? Entonces, si de pronto el diagrama de flujo no les favorece, lo pueden revisar desde acá, tomando el intervalo inicial, ¿sí?
y van evaluando las funciones. Aquí, pues básicamente, faltaría comentar que el nuevo intervalo es desde A a C, desde A hasta C. Quiere decir que aquí tendríamos que aplicar una relación donde me diga B es igual a C. Y acá, si el intervalo va a ser de C hasta B, entonces al finalizar tendríamos que aplicar un A igual a C. ¿Sí? Esto antes de pasar a la siguiente iteración. Eso es más o menos lo que aquí podemos ver. B es igual a C, A es igual a C. Eso para poder aplicar otra vez la regla, la siguiente iteración, poder ir reduciendo el tamaño del intervalo y que el diagrama de flujo, perdón, que el método y el algoritmo del método pues vaya fluyendo. ¿Listo? Entonces sí, yo creo que les quedaría como trabajo eso, entender bien el método de la bisección y tratar de programarlo. La otra clase, yo creo que la otra clase podríamos trabajar un poquito con eso que ustedes alcancen a programar y la siguiente semana veríamos los otros métodos para que sea un poco más suave el trabajo. ¿Les parece? Sí, profe, claro. Listo, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, Profe, ¿sí? yo tengo una pregunta con los talleres que ya subimos. Cuando los califiquen, la nota de una vez va a aparecer en la plataforma. Sí, ahí en Classroom aparece la evaluación de una vez. Ah, listo, profe. Sí, bueno, es que la verdad sí he tenido un poquito de problemas acá de tiempo y también de espacio, entonces pues no me ha quedado con mucho tiempo de revisar los trabajos con detalle y ahí ya subirles las notas de todos los trabajos actualizados. Vale, profe, no hay problema. Listo, entonces, bueno, les repito, les queda para trabajar, tratar de implementar este método. Ojalá sean ustedes mismos los que lo vayan implementando. Pueden verificar con los ejemplos que los métodos estén, que coincidan. Y ahorita yo les actualizo la diapositiva, las diapositivas en el Drive. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Vale, muchachos. Listo, profesor. Hemos creado Profe, el hasta luego. algoritmo del método y ya. ¿Cómo? Podemos ir creando el algoritmo del método. Sí, claro. Y yo creo que ya con ese algoritmo creado, el jueves trabajamos un poquito más dinámico y no tan la parte teórica, que pues siempre es bastante pesadita de presentar. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. entonces terminemos ahí por hoy. Y, bueno, fue bastante traumática la clase, pero bueno, esperemos que el jueves tengamos mejor acceso a las salas de Zoom. ¿Listo? Listo, Vale, profe. hasta Hasta luego. luego. Profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Profe, hasta luego, gracias.